Buenas tardes o buenas noches con todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si es que algunos ya me conocen, ya les he dado algún curso, pero les vuelvo a repetir. Mi nombre es Ángel Yumikinga. Vengo ya trabajando algún tiempo en el instituto, dando algunas materias de forma virtual. No sé si es que con ustedes ya he tenido la oportunidad de trabajar. Anteriormente tuvieron una clase la semana pasada, creo, pero yo no pude estar No, presente, profe. no, la semana pasada no tuvimos clases de esta materia, recién vamos a Ah, ya. iniciar el día de hoy, porque eh, yo tenía entendido que empezábamos el día viernes, pero ya la oportunidad llega que hemos, el coordinador ha puesto para el día jueves, entonces ustedes tenían el enlace para el viernes, para el jueves, y yo tenía la reunión el día miércoles, el día viernes, o sea que no estábamos todos no coincidíamos con eso. Entonces, vamos a empezar desde el día de hoy. Vamos a tener 45 minutos de clase y de ahí los otros 15 minutos no es para para cualquier inquietud, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a empezar con nuestro módulo, que es la materia, ¿sí? Que es la materia de electrotécnica automotriz, ¿sí? Entonces, nosotros en esta materia o en este módulo, que son 6 clases, vamos nosotros a ver lo que es, aquí está la sesión que les decía. Esta sesión 1 está para el 1 de septiembre, pero yo lo tenía para el 2 de septiembre, entonces van acá a reprogramarle para la de pasar al final, o sea, para otro día de la próxima semana. No hay problema. Entonces nosotros vamos a comenzar con circuitos eléctricos, vamos a ver la ley de Ohm y agrupación de resistencias en serie paralelo mixto. Bueno, y aquí hay algo de simulación. Y las actividades, cualquier cosa de los deberes, tareas 2, 3 y 4, al final cualquier pregunta. ¿Sí? Entonces voy a continuar con mi clase, ¿sí? Que nos vamos a ver el día de hoy. Nosotros vamos a comenzar con este tema que dice circuitos eléctricos. Nosotros vamos a empezar con esto de la introducción, para ver esto de la electricidad. Nosotros como introducción podemos decir que para entender lo que nos dice aquí que es la electricidad, nosotros para entender la electricidad y la electrónica, porque son electrotécnica, como ustedes ven, son dos palabras que se están funcionando, electricidad y electrónica, en nuestra materia, en nuestro módulo que vamos a ver en estos 6 días. Entonces nosotros tenemos que aquí conocer cuál es la estructura de la materia, los fenómenos eléctricos y electrónicos que se dan movimiento de partículas diminutas dentro de los materiales, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar materiales como cuáles van a ser estos materiales que se presentan. Ustedes saben que son los conductores, los semiconductores y los aislantes, ¿sí? Entonces ustedes conocen. Entonces nosotros, cualquier material está constituido por una gran cantidad de elementos, que estos son infinitamente pequeños. Y estos elementos que son pequeños son conocidos como átomos, ¿sí? Entonces del átomo, un ejemplo de esto, el átomo de hierro. Es distinto a un átomo de cobre, pero eso tiene, y por eso que son diferentes cada átomo, ejemplo, el átomo de hierro y el átomo de cobre, un ejemplo que son conductores,
estamos diciendo que van a tener diferentes características. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿qué es el átomo? Bien, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento, ¿sí? El átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Nosotros tenemos que estudiar primero el átomo para ver qué es una carga eléctrica, ¿sí? Por eso estoy entrando con el átomo. Entonces, esta, al ser una partícula más pequeña de un elemento, que este elemento va a tener características propias. Por eso ese átomo de cobre y el átomo de hierro van a ser diferentes. Entonces el átomo, en general, ustedes saben que está constituido de una forma similar a un sistema planetario. ¿Por qué digo que ustedes, no sé si algunos han visto? De esto del átomo. Este es del átomo, ¿cierto? Y digo que está como un sistema planetario porque no sé si ustedes han visto que están a través de como un sistema planetario. ¿Sí? Porque en él existen una serie de partículas. ¿Y cuál van a ser esa serie de partículas? Van a estar las llamadas protones, nosotros vamos a tener, ya vamos a ver qué son los protones, si son positivos o negativos. También nosotros vamos a tener agrupados en su núcleo alrededor del cual giran otras partículas diferentes. Vamos también nosotros a llamar aquí, los átomos van a estar constituidos por los electrones. ¿Sí? Estos electrones, o también los que giran en órbita o menos elíptica a distancias variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Dónde van a estar? Este de aquí es el núcleo. Y aquí dentro del núcleo, estos, los que estoy poniendo con el signo más, ¿sí? Son los protones. Estos protones son positivos, ¿sí? Ahora, nosotros también vamos a tener lo que les digo en estas órbitas. Estas órbitas que les dibujé aquí, estas así, estas son las llamadas órbitas. Entonces, aquí en estas órbitas, nosotros vamos a tener los electrones. Entonces, los electrones son cargas negativas. Entonces, los protones son positivos y los electrones tienen carga negativa. Y este circulito de aquí, este que está aquí, este de aquí, es el famoso núcleo, ¿sí? Entonces el átomo está constituido ¿de quién? De protones, cargas positivas, electrones, cargas negativas, tienen estas órbitas donde se encuentran los electrones y también tiene un núcleo. Entonces, ¿a qué llamamos núcleo? El núcleo, como ustedes pueden ver aquí, es el centro donde se agrupan ¿quién? Todos los protones con carga positiva y otro tipo de partículas que no vamos nosotros o que no son de interés para el estudio de la teoría electrónica, al menos aquí en este módulo. Entonces, para distinguir los protones de los electrones, que como les dije, a los primeros, o sea, a estos protones, se los da con un signo más, y a los electrones con el signo menos, ¿sí? Entonces, en cualquier átomo, el número de protones va a ser igual al total de electrones, ¿sí? Entonces, no se olviden que en cualquier átomo, el número de protones es igual al total de electrones. Entonces, esta distribución de los electrones en las órbitas, ¿qué es lo que quiere decir? Estas son las órbitas que les dije a ustedes. Entonces, cada órbita, según su orden de proximidad a quién, cuando esta órbita se aproxima cada vez más al núcleo, tiene una capacidad máxima de contener electrones. Un ejemplo de esto es la diferencia fundamental de los cuerpos simples o elementos que se conocen en la naturaleza y que son unos alrededor de 100. Entonces, un ejemplo de estos, ¿qué les iba a decir?
¿Se acuerdan que les dije que los electrones tienen que ser igual al número de protones? Entonces yo tengo aquí un núcleo. Y digo que tengo 4 protones. Entonces voy a tener, estas de acá son mis órbitas. Entonces dicen que tienen que ser igual. Entonces en cada órbita va a existir 2 electrones. Entonces de ahí quiere decir que eso es un esquema de un átomo. ¿Sí? Entonces eso se escribe precisamente un número atómico, un número atómico, que indica el número de electrones igual a los protones que tiene cada elemento. Entonces ustedes pueden ver esto, que existe una tabla en la que se han ordenado todos esos elementos según su número de electrones. Ejemplo, el hidrógeno ocupa el primer puesto en la tabla. ¿Por qué? Porque él solo tiene un protón en el núcleo y un electrón en su envoltura o en la órbita. ¿Sí? Entonces eso nosotros tenemos que decir. Por ejemplo, el helio es el segundo porque tiene 2 electrones y 2 protones. Bien, entonces, sigamos. Entonces, con esto les decía que nosotros vamos a tener estas órbitas. Voy a borrar esto de aquí. Ya, ahí se puede hacer. Ya, entonces lo que les decía a ustedes, que yo puedo tener aquí estas órbitas. Este era el núcleo, ¿no es cierto? Entonces este átomo puede tener órbitas como son K, L, M y N. ¿Sí? Esas son estas órbitas que están aquí. Entonces nosotros, ¿qué decimos? En esta órbita de K, aquí puede haber un máximo de 2 electrones. ¿Sí? En la órbita de L, máximo 8 electrones. En la órbita de M, puede haber un máximo de 18 electrones. Y en la órbita de N puede haber un máximo de 32 electrones. Entonces nosotros tenemos órbitas que la primera va a ser llamada K, que es la más cercana, como ustedes pueden ver, al núcleo. Y no puede contener más de 2 electrones. La segunda órbita es la llamada L, que puede contener, como les pongo aquí, máximo 8 electrones. La tercera órbita es M, que puede tener hasta 18 electrones, y la cuarta órbita llamada N, que solo puede tener hasta 32 electrones. Entonces, la cantidad máxima de electrones viene dada, ustedes podrían calcular esta cantidad máxima de electrones por la cantidad 2xn al cuadrado, siendo que n el número de las órbitas. O sea, no es 2x, es 2 por n al cuadrado, y n es el número de órbitas. Entonces la fuerza de atracción, sí, explica por qué estos electrones, al girar a una gran velocidad alrededor del núcleo, no salen de las órbitas. Entonces las fuerzas de atracción que los protones del núcleo ejercen sobre los electrones anula la fuerza centrífuga.
que trata de sacarlos de órbita. Entonces, sin embargo, cuando nosotros tenemos a dos protones que se repelen, ¿qué quieren decir esto? Dos protones que son positivos, ¿qué quieren decir que se repelen? O sea, que no se están juntando, o sea, y otro ocurre si enfrentamos a dos electrones. O sea, ¿qué pasaría? Un ejemplo de esto, que estas cargas se van a repeler, o sea, no se van a unir. Entonces, ¿qué quiere decir? En resumen, que entre un protón, ¿qué quiere decir? Un protón es la partícula que está en el centro del átomo, ¿sí? Ustedes saben que aquí el protón es la partícula que está en el centro del átomo, y un electrón que está en la partícula donde gira alrededor del centro. ¿Qué quiere decir? Que cuando es una carga positiva y una carga negativa, hay una fuerza de atracción entre dos protones y dos electrones. La fuerza es de repulsión, o sea, cuando tenemos estas mismas cargas. Déjenme tomar un poquito de agua. Sí. Listo, entonces, eso es lo que les digo. Entonces nosotros aquí, para entender, nosotros vamos a ver aquí qué es una carga eléctrica, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. Si ven que aquí nos está indicando esto de la carga eléctrica, que cuando tenemos negativo con negativo, o sea, electrones, si ven que se están repeliendo, las flechas nos indican hacia afuera. Pero cuando tenemos una carga negativa y una carga positiva, si ven cómo se atraen, igualmente dos positivas, como estas se repelen. Ahora, ¿qué es la carga eléctrica? ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir esto de carga eléctrica. Si nosotros pudiéramos colocar un protón frente a un electrón, como ustedes pueden ver aquí, un protón, y acá tengo el electrón, ¿sí? Veríamos que se acercarían, como nos indica esas flechas. Estamos viendo que entre en sí se están acercando rápidamente. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que entre las dos partículas existe una fuerza, o sea, aquí, en medio de estos dos, va a existir una fuerza de atracción. Pero esta fuerza de atracción es invisible, no lo podemos ver. Pero si colocamos, como ustedes ven aquí, frente a un protón y a un electrón, protón, y electrón, aparece esta fuerza de atracción. Y al colocar otro protón, la fuerza, y al colocar otro protón, la fuerza es de, aquí estamos viendo que es la fuerza de repulsión, porque se están repeliendo. Es porque tanto como otro tiene una propiedad que se llama, o sea, estos van a tener una propiedad que se llama carga eléctrica. Y por su actuación deben de ser, o sea, las cargas eléctricas deben ser distintas para que haya una fuerza de atracción. Entonces, como la propiedad especial de un protón es distinta a la del electrón, a esto lo vamos a llamar de distinta manera. Entonces, el protón va a tener una carga, como ustedes los ven, el protón tiene una carga eléctrica positiva y el electrón tiene una carga eléctrica negativa. Entonces, el nombre de positivo o negativo
es de elecciones totalmente arbitrarias y podríamos haberlos distinguidos también con otros apelativos. En otras palabras, las cargas del mismo signo se repelen, como ustedes pueden ver aquí. Negativo con negativo se repele. Y positivo con positivo igualmente se repelen en resumen. ¿Sí? Y las que son en signo contrario, negativo y positivo, se atraen. Ahora nosotros también, hablando de estas cargas eléctricas, nosotros también podemos tener, ¿qué es esto del átomo neutro? Este átomo neutro, en estado normal, un átomo tiene una cantidad total de electrones, igual que a los protones, ¿no es cierto? O sea, eso ya sabemos hasta ahorita. Ahora, este átomo neutro, ¿qué quiere en estado normal? En estas condiciones, el estado se dice que es neutro y no será capaz ni de atraer ni repeler a un electrón o un protón colocado en sus inmediaciones. Entonces, en este efecto, nosotros podemos suponer que colocamos un electrón cerca del átomo, los protones del átomo van a tender a atraerlos, pero si sus electrones tendrán a repelerlos, cuando tienen esa misma carga. Entonces, como tienen igual número de unos que son los otros, las fuerzas de atracción quedarán compensadas y anuladas. ¿Qué es lo que les quiero decir a ustedes? Es que si yo tengo aquí, ¿no es cierto? 3 protones. Y me dice que en la primera órbita puedo tener máximo 2 electrones. Y en la segunda completo mi otro electrón. Entonces, cuando yo tengo aquí un electrón, voy a tener, estas flechas me van a indicar que es la atracción de los protones. O también aquí cuando son con negativo con negativo, la repulsión de los protones. Entonces, como un átomo en estado neutro, ¿qué quiere decir un átomo en estado neutro? Que tienen igual número de electrones que protones. Eso quiere decir un átomo neutro, que tienen igual número de protones y electrones. Entonces aquí no atrae ni repele. Entonces se dice que nuestra carga total, o sea, las cargas positivas, o sea, la suma de estas cargas positivas de los protones y de las negativas que son los electrones va a ser cero. Entonces, aquí ustedes tienen que recordar que se llama carga eléctrica a la propiedad de ejercer fuerzas de atracción o repulsión. ¿Sí? Entonces, no se olviden que es una carga eléctrica. Es la propiedad de ejercer fuerzas de atracción o de repulsión. Nosotros también podemos tener un átomo de carga. Listo. Entonces, ¿qué es este átomo? Este átomo con carga. Es un átomo en estado neutro. Le quitamos, ¿qué quiere decir? Que nosotros le podemos quitar un cierto número de electrones y este será capaz de atraer un electrón colocado en sus cercanías, porque al tener un exceso de protones, las fuerzas de atracción de estos sobre el electrón que colocamos en su proximidad
supera la fuerza de repulsión. A este tipo de átomos se dice que tiene carga positiva. ¿Cómo nosotros vamos a decir que tiene carga de positiva? Porque tanto mayor o cuantos protones existan, más que los electrones. O sea, si tenemos más protones, vamos a decir que va a ser una carga positiva. En realidad ya son átomos puros y reciben eso del nombre de iones. Entonces, los electrones de la última órbita, que es n, o bueno, dependiendo cuántas órbitas tengan, son los que pueden escapar más fácilmente del átomo, por ser los más alejados del núcleo. O sea, que queremos decir que estos electrones son los que pueden escaparse del átomo porque están más alejados en la parte que es el núcleo donde se encuentran los protones. Entonces, estos electrones son capaces de escaparse de la última órbita. O sea, estos electrones pueden salirse. Esta, como aquí tenemos este electrón de esta órbita, puede salirse, ¿sí? Y entonces, de la última órbita del átomo, entonces ahí reciben el nombre al igual que dicha órbita y nosotros esos lo conocemos como valencias. Entonces, otra posibilidad es que pasen a la última órbita electrones libres y el átomo contenga más de estos que protones. O sea, podemos tener otra carga que ya dije que positiva, que tenemos más electrones, más protones que electrones, o también nosotros podemos tener la carga que tenga más electrones que, que protones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en resumen les puedo decir que un átomo al que se le ha quitado un número de electrones queda cargado positivamente, ¿sí? O sea, cuando yo le quito, por ejemplo aquí, le quito este átomo, voy a tener más protones que electrones. Entonces aquí digo que cuando se le quita este número, un electrón, y queda más protones, queda cargado como carga positiva. ¿A causa de qué? De que tengo 3 protones y aquí solo tengo 2 electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros lo añadimos electrones en estado neutro, le corresponde la carga del átomo sería negativa. O sea que si aquí tengo 3 electrones y le añado un electrón, entonces yo voy a tener 4 electrones. Entonces ahí voy a decir que mi carga es negativa. Entonces la carga se mide por el número de electrones que un cuerpo tiene, si son más o menos comparado con el número de protones. Entonces, para saber si es carga positiva, tenemos que ver los electrones. Igual, si es carga negativa, tenemos que ver los electrones, siempre con referencia a los protones. No sé si ustedes han escuchado la famosa ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb es la fuerza de atracción Esta es la ley de Coulomb. Esta ley es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos, ¿sí? Bueno, esta se lo puede calcular, o esta fuerza se lo puede calcular a través de ¿qué? Esta ley de Coulomb, que la fuerza va a ser igual a ¿qué? Acá, ¿qué multiplica? Ya les voy a decir qué es cada uno. Q1, Q2 y de al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere? Esta ley de Coulomb calcula esto F, que es la fuerza, ¿sí? Y esto está destinada a través de Q1 y Q2 son las cargas de los dos cuerpos, ¿sí? Estas son las cargas de los dos cuerpos. Y esta D vendría a ser la distancia entre ellos, ¿sí? O sea, D es la distancia
D es la distancia entre Q1 y Q2. Y ahora ustedes me van a preguntar qué es K. K es el número que depende de dónde estén colocados los átomos, o sea, el medio ambiente y el sistema de unidades que están empleándose. A esto se los llama la constante de proporcionalidad. Sí, entonces así nosotros podemos cargar esta ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos lo que se les conoce aquí, esta unidad de carga. Y aquí en la ley de Coulomb, la unidad de carga de un cuerpo se mide por el número de electrones o protones que tienen en exceso. Entonces nosotros podemos decir que cuando tenemos la carga de un electrón como la menor cantidad de carga negativa que puede existir y la carga de un protón como la menor cantidad de carga positiva que puede existir, como generalmente este número es muy grande y habría que usar cifras como puede ser de billones. Entonces aquí tenemos nosotros que hacer operaciones con números pequeños. Se usan como unidad de carga el columbio, siendo un columbio aproximadamente igual a 6 trillones de electrones. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros ya podemos empezar qué es la electricidad. ¿Sí? Bien, ¿qué es la electricidad? Como les dije al principio, la electricidad es un material conductor. Podemos tener conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, un conductor, ejemplo de esto es el cobre. Aquí en el cobre existe una gran cantidad de átomos. Entonces, cada uno tiene sus protones y electrones. Los electrones están distribuidos en diferentes capas y estos giran alrededor del núcleo. Entonces, si por alguna razón una cierta cantidad de electrones entonces, ¿qué les digo? Si es que nosotros aquí tenemos un núcleo y aquí tenemos electrones, ¿sí? Cada uno va a tener los electrones que, como les dije, van a estar distribuidos en diferentes capas y estos van a estar girando alrededor del núcleo. Pero, ¿qué pasa si estos electrones, por alguna razón, una cierta cantidad de los electrones citados, se trasladan, como ven aquí ustedes, de átomo a átomo, ¿sí? Esta salta a otro átomo, se traslada a lo largo de todo el cuerpo. Entonces aquí se genera lo que se conoce con el nombre de corriente eléctrica. Entonces se dice que por un hilo de material, o sea, un hilo conductor, ¿no es cierto? Ustedes decían, listo, esto es un hilo conductor, circula aquí en este hilo conductor va a circular la corriente eléctrica.
Cuando desde 1, o sea, tengo un extremo 1, un X1, hacia un X2, o sea, hacia el otro extremo, va a circular por su interior. Entonces aquí, esto de aquí, le estoy aquí subrayando, se le conoce como el paso de electrones. Entonces, si es que yo les pongo un ejemplo, que si tengo un hilo de un material conductor formado por una gran cantidad de átomos, con un electrón en su órbita de valencia. Entonces, nosotros podemos representarlo como está de esta manera, que está saltando de electrón en electrón, ¿sí? Con esto de la electricidad. Entonces, la gran fuerza, entonces estos saltos de los electrones de átomo en átomo es el is que se conoce por esto se le conoce como electricidad. Y al final todos los átomos se quedan como al principio, con igual número de electrones. Lo único que ha habido en su intercambio es de electrones entre cada uno de los ¿sí? Entonces con esto nosotros vamos a pasar a ver qué son conductores aislantes, ¿sí? Que es para nosotros ver lo que tenemos después, lo que es la resistencia eléctrica. Bueno, aquí ya tenemos nosotros qué son esto de los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Les voy a explicar esto para nosotros concluir este día. ¿Qué es esto de los conductores y aislantes? Por ejemplo, les puse a ustedes en el cobre. Es muy fácil poner en movimiento, como ustedes ven aquí, ejemplo, que se están moviendo los electrones. ¿Sí? Se mueven estos electrones. Entonces ahí, como les expliqué anteriormente, van saltando de átomo en átomo de la última capa. Pero hay otros cuerpos en lo que son muy difíciles. Por ejemplo, aquí podemos ver que estos electrones, cuando son conductores, se mueven fácilmente. Cuando son semiconductores, si ven aquí, bueno, esta partecita que está aquí de rojo, si ven que ya no se pueden mover libremente. Y cuando digo que son otros, es que ya este electrón que está aquí ya no puede pasar. Entonces, como les digo, hay otros cuerpos en los que son muy difíciles, a los que dejan, ¿por qué? Porque hay a los que dejan pasar fácilmente los electrones, se los llama cuerpos buenos conductores. ¿Por qué? Porque oponen estos poca resistencia a su paso. A los que oponen mucha resistencia para el desplazamiento de los electrones se los llaman cuerpos malos. O sea, a estos aislantes se los puede llamar cuerpos malos y a los conductores cuerpos buenos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos cuerpos malos, conductores o aislantes. Son buenos conductores casi todos los metales, ejemplo, el cobre, el hierro, el oro, la plata, como etcétera. Entonces, el que más suele usar para transportar la corriente de electrones por sus buenas características, ustedes sí saben, que son, y es, bueno, no es tan bajo el precio que digamos, es el cobre, ¿sí? Nosotros vamos a quedar por el día de hoy aquí para nosotros continuar con mañana con esto que son, bueno, ya les expliqué de estos materiales conductores, ¿sí? Que son, como pueden ver aquí, el hierro, el cobre, el acero, ¿sí? Bueno, ya mañana les vamos viendo cuáles son semiconductores, bueno, los aislantes, nos quedamos
una pequeña introducción. ¿Alguna pregunta que ustedes me quieran realizar antes de despedir la clase? ¿O qué les pareció la clase? ¿Alguna pregunta antes de salir? Una consulta, profe. ¿Los Dígame. deberes van a ser a mano como siempre los ha pedido usted o cómo las de... Ya les explico. Todos los deberes están puestos realizar a mano. ¿Sí ven acá abajo? Sí, profe. Entonces, para no tener ningún inconveniente como tuve la vez pasada, que decían que no estaba, y no, bueno, no sé si en los videos siempre me preguntaban, que les digo que siempre se tiene que realizar a mano conmigo los trabajos. Entonces, todos los nota 2, deber 3, 4 y 2, 2, 3 y 4, perdón, tienen que realizarse a mano. ¿Sí? Sí, profe. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, una pregunta. Las clases sí van a quedar grabadas. Bueno, siempre dicen que quedan grabadas, pero a veces no las suben a la plataforma. Bueno, con las clases suyas, algunos no podemos guiar con alguna tarea. La verdad que yo siempre me preguntan lo mismo en todos los módulos. Yo envío la verdad les voy a poner un ejemplo para que no me digan ustedes que les miento. Ahí se salen ustedes de toda duda. Gran ejemplo. Yo siempre envío, aquí si ven dice clase 2 de computación, envío a videos YouTube. Esto siempre envío después de la clase. Si ven, envié a las 11 de la noche. Con ustedes acabo a las 7 y siempre envío ya sobre la noche. Entonces ya ahí sí ya depende de las personas que están a cargo para que se descargan y ellos puedan subir el link. Entonces yo siempre envío, por ejemplo, mi clase 2 de computación de la semana, de hace 2 semanas, hace 12 días que está aquí, envío siempre en la noche. O sea, no tengo, yo siempre envío y ahí sí ya depende de los señores de administración o que esté encargado de subir la clase, el link. ¿Sí? Entonces, ahí ya les doy un ejemplo que siempre envío mis clases. Otra consulta. No, solo esa era la duda. Pero y la otra, ¿y ahí cómo nos podremos comunicar con ellos si pueden subir las tareas, o sea, las clases? Lo que ustedes tendrían que comunicarse es con el instituto y decir que les suban la clase para que puedan ver. Sí, te van a enviar un asistente académico. Si hablas con Eh, la institución. Eso, ahí si vieron el correo, al correo pueden escribir asistente.académico@itesud.edu.es, creo que es. El ingeniero David creo que les ayuda con eso. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si es que no hay ninguna pregunta más, me despido hasta el día de mañana, porque mañana también creo Hasta que el, tenemos. sí, Entonces, hasta el día de mañana, profe. sí, Hasta que luego. pasen bien, buena Mañana, noche. nos vemos. Buenas noches.